Bien, un antiguo problema pendiente en el Perú es el de los bonos de la deuda agraria, es decir, los terratenientes que fueron expropiados durante la reforma agraria de Velasco en los años 70, se les pagó con unos bonos que en realidad nunca pudieron ser redimidos, es decir, en buena cuenta no se les pagó. Y bueno, el Tribunal Constitucional el año 2001 dio una resolución obligando al Estado a pagar, pero el Estado hasta ahora se ha hecho de la vista gorda en este tema y no es una deuda que no se redime. Estamos con Beatriz Merino, que ha sido, digamos, ha asumido la representación de los tenedores de bonos de la reforma agraria. Para conversar de este tema, Beatriz, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, qué sorpresa, te hacíamos candidata o precandidata o digamos predestinada para ir en alguna función para el año 2016 y has asumido una causa que no necesariamente es muy política, ¿no? Bueno, depende de cómo uno interpreta la política, ¿no? Yo creo que es para este gobierno una oportunidad brillante de concluir una parte, o sea, un capítulo muy triste, ¿no?, de la historia del Perú. No vamos a revivir el debate ideológico sobre la reforma agraria. Lo cierto es, de lo que estamos hablando ahora, en mi opinión, es de que los gobiernos sucesivos, ¿no?, y en particular en los últimos 11 años, no han cumplido con el Tribunal Constitucional. Y quizá la intervención que yo estoy teniendo tiene que ver con dos cosas fundamentales, a pedido del Colegio de Ingenieros, ¿no? La primera es, y otros bonistas, la primera es que en un país que aspira a ser un país de primer mundo, y creo que lo podemos ser, Jaime, las deudas hay que pagarlas, y la deuda interna hay que pagarla, número uno. Entonces no puede ser que una deuda no se honre y no se pague. Y la segunda cosa es que en un país su legitimidad moral y constitucional viene del cumplimiento de los mandatos de los tribunales. Y como bien has dicho, hace 11 años ya se pronunció el Tribunal Constitucional, 5 veces lo ha hecho la Corte Suprema, 3 veces la Defensoría del Pueblo, 2 de ellas antes que yo llegara, siquiera la Defensoría del Pueblo. Entonces, yo creo que este es un tema que debe ser abordado, que el presidente Ollanta Humala tiene una extraordinaria oportunidad para zanjarlo de una buena vez por todas, y quizá lo novedoso de lo que el Colegio de Ingenieros y los bonistas han venido a decirme son 3 cosas. La primera, que se trataría de un canje, porque ellos son los que presentaron la acción de inconstitucionalidad que dio lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional hace 11 años, representando al 100% del universo de los bonistas, ¿no? Entonces, 3 cosas. La primera, que se trataría de un canje, evidentemente no en efectivo el pago, como alguna vez se hizo, recordarás. No en efectivo, no, porque estamos hablando como de 4.000 millones de dólares, ¿se supone? Depende, eso es lo que dijo el ministro Imagen Benavides, pero no hay pues un censo exacto. Ya. El Colegio de Ingenieros va a pedir un censo para un registro apropiado, transparente. La segunda cosa que hemos conversado sería la posibilidad de que la administración tributaria se encargara de esto para que sea una institución sólida, honesta, que digamos que impida, por ejemplo, que gente que tenga deudas tributarias cobre, o sea, hay que compensar primero los pagos y eso garantiza transparencia y honestidad. Y en tercer lugar, me han dicho que, y es la parte donde seguramente me han convocado de manera más personal, que ellos estarían dispuestos a poner 10% de sus bonos como una donación para una fundación para la inclusión social, o sea, para que se den becas a los estudiantes con menores recursos para proyectos, por ejemplo, de cultivos alternativos, ¿no? En las zonas de plantaciones de coca, y que me han pedido muy generosamente que yo me pusiera al frente de esa fundación, ¿no?, que es una fundación de carácter inclusivo sobre proyectos de esta naturaleza. ¿Cómo se pagaría esta cantidad que sin duda debe ser apreciable, importante? Claro, es una cantidad que podría oscilar entre 2.000, 2.500 millones de dólares y 4.000. En realidad se pagaría mediante el canje, efectivamente, ¿no? Y aquí el tema, el canje de bonos, o sea, tienes un bono en una moneda que ya no existe, claro, que además fue licuada por la hiperinflación, como bien sabes, ¿no? Y que el Tribunal Constitucional ordena que se actualice, y el tema será cómo actualizar ese bono, ¿no es cierto? O sea, emitirlo en el bono y te dan plata. No, te dan otro bono. Tú entregas tu bono y te dan otro bono, digamos que puede ser a X años, ¿no? Ya. Y con los intereses correspondientes, como dice el Tribunal, ¿no?, Constitucional, y tú ese bono nuevo, ¿no es cierto?,
lo puedes, por ejemplo, vender en los mercados secundarios, en la bolsa, qué sé yo, se convierte en un instrumento financiero, de alguna manera monetizas una deuda, ¿no? Entonces, todas las personas con las que yo he conversado, serias, ¿no? Lo ven con absoluta, de una manera absolutamente positiva. A mí, por cierto, me convoca el tema de hacer cumplir con el Estado de Derecho. Cumplir con las leyes y los tribunales es algo con el que un país legitima la autoridad moral de sus gobiernos. Y nuevamente creo que es una oportunidad brillante para este gobierno, que ha heredado finalmente, ha heredado este problema, de solucionarlo de una buena vez. Lo curioso fue que el gobierno de Velasco sí le pagó a los extranjeros, ¿no? Habían extranjeros que eran dueños de haciendas. De Cartavio. De Cartavio, Casagrande. El convenio Green de la Flor. Green de la Flor, que además, bueno, se pagó... eso fue después, ¿no? La Occidental, pues, ¿no? También. Bueno, pero se pagó lo que hoy día sería el equivalente a 500 millones de dólares, ¿no? En la moneda, si fuera pagado hoy día, ¿no? Eso es lo que se pagó. Pero se pagó en esa época 76 millones de dólares en efectivo, fíjate, en efectivo. Los bonistas actuales entienden el problema y yo creo que a los extranjeros se les pagó y a los nacionales no. Bueno, ya han pasado, ¿cuánto? 40 años, ¿no? Ya sería hora de empezar a honrar esta deuda. ¿Verdad? Claro. Sí, entonces, pues. yo creo que es algo que además es bueno para el país y por otro lado es inevitable, porque hoy día hay casi 1000 juicios contra el Estado peruano, y que la mayor parte de los cuales está perdiendo pues el Estado, ¿no es cierto? Porque los jueces pero tampoco paga. No, bueno, sí, está pagando, porque se están pagando y además en algunos casos si hay jueces venales con intereses que son pues exorbitantes. Entonces, yo creo que esto lo haría ordenado, transparente, concluiría un problema y además, Jaime, daría una señal indubitable de que este gobierno del presidente Ollanta Humala, digamos, tiene la seriedad, ¿no? Y la credibilidad de honrar sus deudas y daría un mensaje fantástico para los inversionistas. Ese es el punto de vista que yo tengo y nuevamente, ¿no? Hay una parte de esto que iría a la inclusión social, ¿no? Una especie de donación o de contribución. Aprovechando tu presencia, ¿cómo ves el tema político en este momento? La encrucijada nacional, hay una, digamos, lucha importante contra la minería ilegal que de alguna manera está galvanizando al país. Pero hay problemas con sacar los grandes proyectos, como por ejemplo el proyecto Conga, que sería fundamental para el país. ¿Cómo ves todo esto? Mira, yo creo que aquí son dos temas que tú has traído, ¿no? Uno es el de la minería informal y el otro es el tema del conflicto de Conga. En el caso de la minería informal es muy claro, ¿no? Que esta trae pues toda clase de calamidades, ¿no? No, claro. Ya lo ha dicho la primera dama y yo lo confirmo porque efectivamente es así. En la Defensoría del Pueblo lo vimos en Madre de Dios hace tiempo, ¿no? La trata de personas, la prostitución infantil, es verdaderamente una cosa, pero patética, terrible, ¿no? Que hay que detener. Ahora, dicho esto, ¿no? Y hay que muchas de estas son mafias, en algunos casos, Jaime, han sido incluso patrocinadas de personas con poder, poder económico y poder político, y hay que decirlo, ¿no? Entonces, ahora, dicho esto, yo creo que así como hay que negociar este tema y dialogar, también hay que pensar en cómo dar las condiciones para la inclusión de esta informalidad dentro de lo que es la economía formal, ¿no es cierto? Yo creo que esa también es una tarea pendiente del Estado en la minería y en muchos otros ámbitos de la economía, como bien sabemos que esa es una tarea de la que muy poca gente habla, pero esa es una de las tareas pendientes. Y en el caso de Conga, digamos, yo no me voy a referir ya a lo que tanto se ha dicho en relación al estudio de impacto ambiental o el peritaje, pero lo que sí creo que hay que traer a la memoria de las personas es que en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Cada autoridad tiene su mandato. Entonces hay mandatos y facultades de la autoridad nacional y hay otras que son de la autoridad regional. Entonces, no deben confundirse. Si una empresa, ¿no? O una organización trata con el Estado, no trata con, digamos, porque cambia el presidente, no cambia el Estado. Hay una continuidad del Estado. Si este proyecto obtuvo una serie de aprobaciones, entonces las obtuvo del Estado del Perú. Cambió la administración, pero como bien ha dicho el presidente, esto no empezó el 28 de julio del año pasado. Punto uno. Pero punto dos, quizá más importante, no se puede mediante una ordenanza
parar un proyecto de cuyas autoridades nacionales han autorizado. Eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, creo que hasta en 2 o 3 oportunidades. Lo ha dicho en el caso del Puno. O sea, no son facultades de los presidentes regionales. O sea, no puede salir un presidente regional mañana diciendo, en mi región no van a cultivar espárragos. Sí, no, pues. O sea, no somos una federación, somos un Estado unitario y hay que recordarle a la gente eso. Y en tercer lugar, y lo que me parece, digamos, importante decir es, nosotros también tenemos que dar la batalla contra aquellas personas que utilizan los conflictos para fines ideológicos. Yo creo que esa es la peor. Y políticos propios. Políticos y ideológicos, ¿no? Yo recuerdo haber identificado cerca de 350 candidaturas municipales y al Congreso que surgieron de los conflictos sociales, ¿no? Sí. Entonces, eso me parece poco ético, ¿no? Me parece inmoral porque yo creo que es aprovechar además, digamos, en muchos casos los temores razonables de personas que se dedican a la agricultura y que quieren saber si efectivamente un determinado proyecto va o no a contaminar sus recursos de agua o sus recursos agrícolas. Para eso está el Ministerio del Ambiente, para eso está el Estado, para decirle al país si este es un buen proyecto o no lo es. Yo sinceramente espero que con esta peritaje y este nuevo diálogo, esta nueva etapa que creo que se va a abrir en lo que será el post-peritaje, podamos encontrar pues mediante el diálogo un camino del desarrollo, porque sinceramente yo creo que si el Perú continúa en la senda de crecimiento en la que afortunadamente está, sinceramente, Jaime, no nos para nadie. Y eso significa salir de la pobreza, y eso significa mayor educación, mayor salud, mayor seguridad, sobre todo para las personas de Huancavelica, de Andahuaylas y de los lugares más vulnerables. Yo creo que no hay que perder de vista que lo que no podemos repartir es pobreza. Y eso es algo que todos debemos apuntar al desarrollo, a un desarrollo armónico, ciertamente, y pacífico, pero a un desarrollo que nos saque finalmente de este todavía tercio de pobreza que tenemos, ¿no? Bien, Beatriz Merino, muchísimas gracias por su participación en la Hora N. Bien, vamos a una pausa, regresamos ahora con Alberto Mansueti. Él es presidente del Centro de Liberalismo Clásico, está lanzando un movimiento político en buena cuenta que va a ser presentado el día lunes. Aspira probablemente ir al Congreso, si no es también a la Presidencia de la República, el 2016. Regresamos.